hablábamos de los diferentes fenómenos termodinámicos que se gestan, porque hay diferentes resistencias que tienen injerencia en este sector anatómico. Ahí dejé el señalador, Jorge. El láser, ¿me lo prestas? Entonces, una cosa es el eje de la carótida externa, de la carótida interna, pero hay un fenómeno de aliasing a nivel del bulbo. En esta dilatación fusiforme que es el bulbo, existe. Muchas gracias. Existe un fenómeno de reversa, generalmente, donde el contenido sanguíneo permanece algunos milisegundos más en contacto con la pared arterial del bulbo carotídeo, y es aquí precisamente en este sitio donde existe este fenómeno de reversa, que nosotros lo podemos ver cuando hacemos una exploración, que todo codifica en rojo y solamente un pequeño segmento en azul. Ese es el inicio de las placas de ateroma en este origen. Y además, otra cosa importante es tener en consideración que donde exista una bifurcación, dadas las diferencias de impedancia entre uno y otro, esos son los lugares donde hay inicios o inicialmente hay depósitos de placas ateromatosas. Ejemplo de ello es el tronco brachiocefálico. En esa bifurcación de la carótida común a la subclavia puede haber depósitos de placa, hay formación de placas. Otro de ellos es evidentemente la bifurcación carotidia. Otro de ellos es el origen de la arteria vertebral en su origen en la vertebral del lado derecho, en su origen de la subclavia, de la subclavia del lado derecho. Esos sitios son origen de placas de ateroma por este fenómeno de aliasing y de flujo en reversa. La siguiente, Jorge, por favor. Una de las maneras de que mejor nos queden claros muchos aspectos es la parte práctica. La parte práctica tiene una importancia fundamental. Sin embargo, hemos tenido la posibilidad de participar en muchos lugares, en muchos eventos, con la sorpresa de que en ocasiones la gente que participa de manera voluntaria pues sale que tiene patología, ¿no? Como seguramente ustedes en sus guardias se han autoexplorado, y más de algunos se ha llevado a la sorpresa de que tiene algún tipo de variante anatómica o tiene un pequeño quistecito en algún sitio, alguna adenoma, etcétera, etcétera, etcétera. Esta condición siempre pasa. Este es el claro ejemplo de un compañero médico radiólogo en el estado de Veracruz, el doctor Herrera Cantillo, que en un evento le encontramos con un hábito tabáquico increíble, Jorge. Le encontramos estenosis carotidia de la carótida interna del lado derecho crítica, de más del 60%, y también del lado izquierdo. La siguiente, y él andaba con una resta. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos este tipo de exploraciones? Bueno, siempre he sido enfático desde un inicio diciéndoles que siempre hay que hacerlo de la misma manera. ¿Cómo iniciamos? Siempre del lado derecho, en eje corto, en la base del cuello, arriba de la clavícula, para identificar el tronco brachiocefálico, y de ahí ascender progresiva, paulatinamente, hasta alcanzar las ramas de la carótida primitiva, esto es la carótida externa y la carótida interna. Y aquí encontraremos que puede haber diferente orientación espacial del tronco de la arteria primitiva con respecto a las ramas. En muchas ocasiones no es posible sacar la imagen como en el libro porque la orientación espacial que tiene no lo permite. Entonces iniciamos siempre en eje corto, en la base del cuello, y ascendemos en forma paulatina, progresiva. La siguiente, Jorge. Hacemos este recorrido. Te regresas, George, le das al revés, por favor. Entonces, nuevamente, ascendemos. Dale, Jorge. Cuando llegamos a la parte superior, hicimos un movimiento, hacemos un segundo movimiento, pero aplicando color. Y ahí vamos solamente 2 movimientos. Ustedes tienen un equipo que tiene una gran ventaja, se los voy a decir ahorita en la parte práctica. La siguiente. Entonces ahora venimos de arriba hacia abajo, optimizando la imagen,
ajustando la caja de color y recordándoles algo, siempre que ustedes hagan la exploración de cualquier área vascular en eje corto, en sentido transversal, la caja de color no lleva angulación. Regrésate una, Jorge, por favor. Dale. No lleva angulación. Después, el siguiente paso es ya la siguiente. De arriba hacia abajo, hacemos lo mismo que hicimos de abajo hacia arriba, lo hacemos en el sentido cefalocaudal. Después nos orientamos en sentido longitudinal, en eje largo con respecto a la carótida primitiva del lado derecho y tratando de hacer un barrido que contemple la visualización, el análisis en escala de grises de la carótida común, proximal, en su tercio medio y proximal, de ser posible, incluyendo las ramas, la carótida externa y la carótida interna. La siguiente, después aplicamos color, avanzamos hacia arriba, hacia abajo, podemos utilizar la maniobra punta talón para tratar de optimizar cuando aplicamos color. La siguiente, con este análisis, hacer la valoración complementaria, recordándoles que podemos hacer con el transductor abordajes anteriores, laterales o posteriores. Cada paciente es muy particular y en muchas ocasiones habrá que combinar esta posición del transductor en diferentes sitios para poder evaluar en toda su extensión la carótida. Entonces tendremos abordajes anteriores, como lo veíamos ahí, abordajes laterales y abordajes posteriores, siempre manteniendo la orientación del transductor con respecto al eje largo de la carótida. La siguiente. Ok. Entonces, podemos hacerlo a través de un abordaje anterior, la siguiente, de un abordaje lateral, la siguiente, o de un abordaje posterior. Con el eje corto no hay mucho problema, pero aquí, dado que, como se les mencionaba, la mayor parte de los pacientes son pacientes que tienen antecedentes de enfermedad ateromatosa, que tienen dislipidemias, que son hipertensos, generalmente es gente adulta, y en muchos casos adulta mayor, que tiene ciertas elongaciones de la carótida, y es muy importante tener en consideración esta parte en la técnica. La siguiente. Muy bien, entonces en eje largo, después con la aplicación del color, hacemos toda esta manipulación de la imagen para optimizarla. Orientamos la caja de color en el sentido que tiene el vaso sanguíneo que estamos explorando. En este caso está orientado, hacemos esta maniobra punta-talón, podemos apoyar más la punta del transductor o el talón del transductor, esto para crear en forma artificial una angulación que nos permita un mejor ángulo de ataque, lo cual nos va a facilitar la adquisición del color. La siguiente. Con esta maniobra que hacemos, una discreta rotación después de estar observando la carótida primitiva. ¿Te regresas, Jorge, por favor? Ok, dale. Cuando estamos aquí, viendo la carótida primitiva, hacemos este movimiento para ver la vertebral y pasamos de ver la carótida primitiva codificando en rojo, dale, y para encontrarnos con los procesos transversos que se ven como que condicionan la presencia de sombra sónica y que en algunos segmentos no nos va a permitir identificar la totalidad de la arteria vertebral. Sin embargo, estos son los segmentos que corresponden al segmento B2. Podemos ver también el segmento B1, podemos ver el segmento B3, podemos ver el origen, que es el segmento B0. La siguiente. Entonces, con este movimiento la vemos en toda su extensión. La siguiente es arteria vertebral. Pero los movimientos deben ser muy suaves, muy sin hacer mucha o demasiada compresión. Entonces, ok, dale, Jorge. Para hacer la exploración completa empezamos en la base del cuello, en eje corto. Cuando llegamos en la parte superior aplicamos color.
venimos con el color en sentido del eje corto, después ahí terminamos, llevamos dos movimientos, eje largo, sin color, hacemos un pequeño paneo en sentido interno y externo para ver la totalidad, y posteriormente los mismos movimientos, ya sea a través de un abordaje anterior, lateral o posterior, aplicando color, y de esa manera obtenemos una gran cantidad de información. Entonces ya tenemos todas las imágenes generadas en escala de grises y posteriormente con color para ver la totalidad e integrar imágenes en escala de grises, color, en eje corto y en eje largo del sector carótido. La siguiente, la parte complementaria, es la parte de los espectros. ¿Cómo es el comportamiento de cada uno de estos y de qué nos habla? ¿Cómo se traduce? Bueno, vamos a ver las diferencias entre cada uno de estos. La arteria carótida común tiene un flujo laminar, y ese flujo laminar se refiere a que la definición de esto es que la velocidad más alta cursa al centro del vaso. Esto es un flujo de tipo lámina, es un flujo laminar, generalmente es de baja resistencia, es una resistencia combinada entre alta y baja resistencia, donde predomina la baja resistencia, donde predomina una cantidad moderada de flujo diastólico, de una velocidad que varía entre 80 y 110 centímetros sobre segundo, que tiene un calibre aproximado que va de 5 a 6 milímetros. Ese es el promedio en un adulto de 80 kilos más o menos. Claro que esto pues varía, la velocidad del pico sístole varía, dependiendo pues, del morfotipo del paciente. Calibre de 5 a 6 milímetros. ¿Dónde se origina la carótida primitiva del lado derecho? En el tronco brachiocefálico. La mayor parte de la población se origina en el tronco cefálico. Sin embargo, también puede, y en el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda se origina directamente del arco aórtico. Entonces, del lado derecho, tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo, del arco aórtico directamente. Aunque puede haber variantes, tengamos siempre presentes este, y cuando identifiquemos alguna variante, dejar esa anotación de que existe una variante normal. El bulbo es como ya lo vimos, es una porción ensanchada de la carótida primitiva, que se ensancha a propósito porque dará origen a sus ramas. La siguiente, por favor, donde existe además este fenómeno de alias. La carótida interna tiene un calibre que más o menos corresponde al 50% de la carótida primitiva. Entonces, si la otra andaba a razón en un paciente promedio de 8 a 10, esta anda más o menos en un calibre de 4. Características de la misma: es la rama de mayor calibre si comparamos la carótida interna contra la carótida externa. No tiene ramas, a diferencia de la carótida externa. Tiene una tortuosidad distal leve antes del sifón carotídeo. Tiene un color continuo durante todo el ciclo cardíaco. Siempre vamos a ver flujo, y ese ejercicio es más fácil verlo cuando hacemos la evaluación en eje corto. Siempre hay. ¿Y por qué siempre hay? Porque el encéfalo demanda una gran cantidad de aporte sanguíneo, una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Esa es la diferencia. Es un flujo, es un espectro de baja resistencia, de baja impedancia. Esta es una característica de la arteria carótida. Esta sí es puramente baja resistencia. Pico sistólico alto, una ventana espectral limpia y una gran cantidad de flujo diastólico. Entonces, ¿cómo suena esta carótida a diferencia de la carótida primitiva? Bueno, pues es muy fácil. Si esto lo traduciéramos, se escucha. La caída diastólica se hace pronunciada. Mientras tanto, la carótida externa, que vamos a ver más adelante, es más pulsátil. En términos generales, más o menos tiene una velocidad en sístole menor de 125 centímetros sobre segundo y una velocidad telediastólica menor de 40 centímetros sobre segundo. La relación o el radio entre la arteria carótida interna y la arteria carótida común es de 2. La siguiente. La arteria carótida externa, aquí están las características propias de este segmento arterial. Es de menor calibre, irriga la piel y músculos faciales, se localiza medial y anterior a la carótida interna, mientras que la carótida interna se localiza externa y posterior con respecto a la carótida externa.
Eso es que la carótida interna es más bien externa y la interna es externa en la relación espacial que tienen ellos dos. Es de alta resistencia. Alta resistencia quiere decir que tiene una gran cantidad de flujo sistólico, pero poca diástole. En muchas ocasiones llega a rebasar o ir más allá de la línea de base. Y esta se escucha, así se escucha, mientras la interna esa es la gran diferencia entre ambas. Otra cosa importante es el calibre. Tiene más o menos un calibre de 3 milímetros, se localiza anterointerna y tiene numerosas ramas, lo cual la diferencia de la otra. Además, esta no mantiene el flujo durante todo el ciclo cardíaco. De las ramas ya lo saben ustedes: tiroidea superior, temporal superficial, faríngea ascendente, maxilar interna, transversal de la cara, facial occipital y auricular posterior. Esas son las ramas de la carótida externa. Y este es el espectro típico. 8 ramas. La siguiente, por favor. Y la arteria vertebral, muy similar con respecto a la arteria carótida interna, baja resistencia. Este es un espectro de baja resistencia. Arteria vertebral es la primera rama de la subclavia. Su origen de la arteria vertebral, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, se origina de la subclavia. Maneja flujos de baja resistencia, de baja impedancia. Habitualmente evaluamos el segmento B2, que corresponde al segmento visible entre las masas óseas. En ese sitio es el que regularmente está más a nuestro alcance porque es lo más práctico. Tiene una situación cefálica, más o menos penetra a nivel de C6 y sigue el trayecto de las apopsis transversas. En los extremos, en el extremo distal particularmente, puede ser discretamente tortuoso. Esto es en el segmento horizontal. Por lo general tiene un diámetro asimétrico. Eso quiere decir que más o menos el 30% de la población tiene simetría de la arteria vertebral, y tenemos que tenerlo presente, porque si bien es cierto que en muchos pacientes no tiene manifestaciones clínicas, en muchos otros sí. Hablamos de hipoplasia cuando el calibre es menor de 3 milímetros de calibre. Por abajo de 3 milímetros, eso sucede. Y cuando esto sucede, esta simetría está presente y una de las vertebrales tiene un calibre menor de 3 milímetros, la contraria es dominante, entonces tiene un calibre discretamente superior. Ingresan en el cráneo por el agujero occipital, uniéndose entre sí y forman el tronco básico. La siguiente. Doctor, ¿hay alguna medida, una variación entre la vertebral derecha y vertebral izquierda para decir si hay dominancia? Por ejemplo, no sé, que una sea un milímetro mayor que la otra o 2 milímetros. Fíjate que la dominancia inicia desde la identificación de la asimetría. Ya les platicaba yo que no es tan poco frecuente esta condición de ser asimétricas. Entonces, cuando encontramos una dominante, una hipoplásica, la otra evidentemente está dominante. Es muy difícil encontrar las dos hipoplásicas, muy poco frecuente. Entonces, esto sucede, lo que tú dices. Hipoplásica una, la otra dominante. Recordemos un fenómeno, una cosa muy importante. A mayor área hay mayor flujo. Entonces, la lógica dictaría que como esta está dominante y la otra está hipoplásica, va a haber diferencia en el significativa en los espectros, y no hay una diferencia significativa. Si logramos identificar mayor velocidad, pico sistólico en la dominante, pero no sintomatología. Entonces, es una cosa curiosa que sucede. Muchos pacientes tienen hipoplasia de una arteria vertebral, pero no tienen síntomas. El paciente llega por otro motivo con nosotros, pero siempre hay que tenerlo en consideración. Ya les platicaba yo de estas plataformas nuevas que existen. Y esto es a favor del usuario, a favor del operador, en este caso de nosotros, del otro lado, conociendo la disposición que tiene. No es casualidad que si yo pongo la mano sobre la plataforma,
casi a cada uno de los dedos le corresponde una tecla o un botón. Esto está hecho precisamente de que de manera ergonómica yo pueda acceder a cada uno de los controles. Esa es la ventaja. Si yo soy diestro, como en este caso, como la mayoría de ustedes, miren la disposición de los botones. No están, quizá puede haber acá algunos touch, pero lo más importante está aquí. Tenemos que tener el conocimiento muy exacto de dónde está, porque si estamos trabajando así como con media luz, medio románticos, claro, esto se ilumina, pero siempre es importante familiarizarnos con cada uno de la botonera. Eso se llama knobology. Y en esta parte de la perillología, así estrictamente corresponde a perilla el término, cada una de las perillas tiene una determinada función. El tener el conocimiento exacto de dónde se encuentra y para qué sirve me va a permitir a mí optimizar la imagen. Y podemos ir muchísimo más allá. Cada casa comercial tiene diferentes cosas. En el caso de General Electric existe algo que se llama Scan Assistant, que es un programa de software que permite al operador configurar el sistema para realizar automáticamente las funciones utilizadas de forma frecuente, optimizando el proceso de trabajo y ayudando con esto a reducir el tiempo que se lleve en realizar el examen y mejorando la experiencia del paciente, de tal forma que nosotros personalizamos. Ustedes, o sea, saben cuáles son las perillas que más utilizan y esto se configura de esa manera. La siguiente. Esto da como resultado el hacerlo más rápido, utilizar menos tiempo y hacer menos movimientos, generando con ello un mayor flujo de pacientes. Fíjense. Entonces, pueden ser, al menos en General Electric, se ingresan los datos del paciente, se elige el preset y se empieza a hacer el protocolo como todos lo hacemos. Todo lo tenemos que hacer igual para poder acceder a eso. Y se empieza a hacer el examen. La menor cantidad de movimientos posibles. Y aquí está el Scan Assistant. Nos va llevando, primero vas a hacer carótida común en eje corto, después después vienes subiendo. Todo esto se da de alta en el equipo para hacerlo lo más pronto posible. Y aquí está el número de veces, es una cámara que se encuentra arriba, vean el número de movimientos aquí y el número de movimientos aquí. Está el número de movimientos en tiempo, las veces que toca el botón, sin el Scan Assistant y con el Scan Assistant. Y la máquina hace exactamente lo mismo. Vamos a obtener la información que nosotros queremos. Y de esta forma nosotros tenemos la sala más optimizada desde el punto de vista del tiempo que permanece dentro. Porque afuera seguramente en un hospital de este tamaño hay una gran cantidad de pacientes. No es la única casa comercial que tiene esto. Cada una de las casas comerciales, quizá con otro nombre, tienen estas modalidades. Y ya, mientras que aquí ya la operaria está despidiendo al paciente, termina el estudio, le dice cuándo venga a recogerlo, el otro explorador sigue haciendo lo mismo. Si yo no tengo esto, no quiere decir que no pueda hacerlo. Claro que lo puedo hacer. ¿Y cómo va a ser más fácil para mí hacerlo? Si siempre lo hago de la misma manera. Pero si yo quiero empezar, hace tiempo, un compañero y yo tuvimos la posibilidad, como hoy estamos reunidos con ustedes aquí en el hospital, de dar un adiestramiento en servicio al hospital regional de la delegación en Querétaro. Es un hospital regional, no tiene residencia, pero tiene 14 médicos más. Es un hospital muy grande. Entonces, les dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. En eje corto empezamos en la base, subimos un movimiento, ahí le pongo color bajo 2, le pongo en eje largo, escala de grises, proximal, tercio medio, distal, tercio medio y proximal, después color y después espectros, después la vertebral. Así es como se sugiere que se haga en muchos laboratorios de Estados Unidos. Y después del lado contrario exactamente lo mismo. Y en el momento de un examen práctico, un médico de base, después de haber estado toda una semana, le dice a la jefa de servicio, que es egresada de ese hospital. La doctora se prestó como paciente y la empezó a explorar. Dice, bueno doctora, se empezó a entretener en la tiroides y se empezó a dar gusto con la tiroides y a medirle un nodulito que tenía la doctora y le puso el angio Doppler. Dije, doctor, pero yo no te dije que hicieras eso. Esos son los errores que nos llevan a que el paciente permanezca más tiempo dentro y que
mientras tanto ya te están tocando la puerta afuera. Oye, ¿ya acabaste? ¿Qué pasó? Tenemos otro. Esa es la diferencia. Para fines prácticos, la siguiente, Jorge, requerimos hacerlo siempre igual para obtener los mejores resultados en el menor tiempo. Eso es lo que queremos. Siempre igual, los mejores resultados, ¿verdad? Y con una adecuada calidad. Hay otras modalidades. No quiero parar mucho en esta parte. Eso también lo tiene. Yo, evidentemente, soy uno de los usuarios no solo de Philips, sino también soy speaker de General Electric. Entonces también existe esta modalidad que se llama BIFLO, que es una técnica de visualización directa del flujo sanguíneo y de la hemodinamia, que nos permite desplegar los ecos del flujo sanguíneo en escala de grises sin que estos se sobrepongan a la pared. O sea, que tenemos información del flujo sanguíneo sin menoscabo de la información de la pared. Que en muchas ocasiones el color o el latido o el movimiento del paciente no nos permite hacer la identificación. Es particularmente útil en flujos lentos o es particularmente útil en lesiones pequeñas, en angiodisplasias, donde la intensidad de grises depende de la velocidad de los reflectores y la dinámica. Utiliza tecnología codificada digitalmente y despliega más cuadros por segundo y tiene una mayor resolución espacial. La siguiente, y no es ángulo dependiente, es una de las ventajas. Y las indicaciones, bueno, pues, es para el estudio de las paredes vasculares irregulares, medición directa de estenosis casi oclusiva, porque en muchas ocasiones hay una diferencia en el tratamiento, si es una oclusión o es una estenosis de 99.99%. El tratamiento es muy diferente, aunque pudiéramos pensar que no. Y en esos casos, cuando el color no me lo permite o tampoco el angiodoppler, BIFLO ha mostrado, y hay artículos ya publicados de esto, de la utilidad que tiene precisamente en el estudio, en la medición directa de estenosis casi oclusivas y en la evaluación de placas vulnerables, complicadas, ulceradas, en la evaluación de variantes anatómicas vasculares, particularmente aquí también en la neovascularización tumoral y en la evaluación de vasos pequeños y o de bajos. La siguiente. Una imagen BIFLO es una imagen como esta. Dale, Jorge. Creo que sí es. Los cabos de las características de la pared, nosotros tenemos información al respecto de cómo, si está vascularizado o no está vascularizado, pero es particularmente útil en vasos muy pequeñitos donde los flujos son muy bajos. La siguiente, por favor. Se puede jugar con muchas cosas. Ustedes tienen la posibilidad de cambiarle la parte cromática para hacer más vistoso el estudio. Si bien es cierto que lo vamos a hacer siempre igual, ustedes en el postproceso pueden hacerlo de tal forma que esto sea más atractivo para la persona que lo está haciendo y también evidentemente para quien lo está recibiendo el estudio. La siguiente, Jorge, por favor. Entonces lo vemos así. Cuando hay flujos muy lentos, se incrementa la sensibilidad del equipo y podemos obtener esto. Esto es muy útil cuando hay estenosis carotídeas, al menos en el área que estamos hablando. La siguiente, por favor. Y también podemos seguir jugando con esta parte de obtener imágenes tridimensionales y girar lo que nosotros ya en el MPR, en el postproceso, pudimos hacer. Podemos avanzar, podemos regresar, podemos mover el cubo, avanzar dentro del cubo. La siguiente, o a través también de pequeños videoclips. Este es el protocolo que nosotros sugerimos que se haga. Arteria carótida común derecha en eje corto en 2D. El rastreo de es céfalo. Después, tronco brachiocefálico eje corto 2D. Entonces, como empezamos aquí, contemplamos en el eje corto de la carótida común del lado derecho la evaluación del tronco brachiocefálico. Vamos ascendiendo por toda la carótida común, llegamos a la bifurcación carótida derecha en 2D. Llegamos a la bifurcación, sobrepasamos la bifurcación y podemos identificar la carótida interna y la carótida externa. Bifurcación carotidia, al llegar a la parte alta, la bifurcación carotidia del lado derecho, aplicamos color y hacemos lo mismo hacia abajo. Arteria carótida común derecha en eje corto, con color. Arteria carótida común, quitamos el color y aquí hicimos todo el rastreo, nos ponemos en eje largo en 2D. Después hacemos la medición del espesor íntimo medio. Después aplicamos color. Bifurcación derecha, eje largo con Doppler color. Y los espectros correspondientes. Hacemos lo mismo de la vista. Se ve complicado, pero no lo es. Lo vamos a hacer ahora. Y esa es la forma más rápida de hacerlo.
Las recomendaciones más aceptadas por el American Institute of Ultrasound Medicine dice que la recomendación más aceptada es utilizar transductores al menos mayores de 7 metros. Y a lo mejor no con tanta tecnología. Lo que platicábamos, doctora, si tenemos el conocimiento previo, a lo mejor con equipos que no eran de tanta vanguardia, lo podemos hacer con un equipo de esta naturaleza. Entonces, esto viene a favorecer, por ejemplo, en el caso de ustedes como residentes en este momento, la posibilidad de hacerlo muchísimo mejor, porque tienen a la tecnología hoy por hoy de su lado. Con el paciente en decúbito dorsal, látero, extensión derecha e izquierda, como sea el caso, utilizando abordajes en eje corto, complementariamente en eje largo, en 2D, Doppler color y espectro. Es así como tenemos que hacer la siguiente. Entonces, para fines prácticos, en las conclusiones debe ser siempre la exploración sistematizada. Debemos incluir siempre la medición del espesor íntima medio, bajo bifurcación. Vamos a hablar sobre esto. Y reconocer la anatomía normal, pero a la vez las variantes anatómicas. Esto es particularmente útil hablando, por ejemplo, de la vertebral, del calibre de la vertebral, del origen de los troncos, y tener un reporte organizado. En alguna ocasión, siendo yo residente, me quedé de guardia, y en la guardia me tocó una tomografía de tórax. Entonces, pues yo era R2, pues el RT se fue a dormir, no digo que lo haga. ¿Cómo? Y yo me puse a interpretar, estamos casi al final del R2. Al día siguiente, primero la clase universitaria y el caso de... Y estábamos en el caso de guardia, y me habla el profesor titular. Me dio una buena regañiza y me dijo, mira nada más, esta tomografía, sin pies ni cabeza la interpretación. Mi reporte, aunque dicen que el orden de los factores no altera el producto, empecé a lo mejor hablando de la pleura y luego me pasé al patrón y luego cómo se comporta el contraste y luego le hice alguna observación sobre los tejidos óseos, etcétera, etcétera. Como haya sido, mi interpretación no estaba organizada, no estaba por partes. De tal suerte que qué importante es tener esto, al menos en nuestra especialidad, siempre debe ser. Las exploraciones deben de ser siempre organizadas, siempre iguales, siempre sistematizadas, llevar a cabo protocolos. Para esto es válido el uso de tablas y cartografías vasculares. Para hacer el reporte, en la mañana me preguntaban los muchachos, doctor, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo escribo? Una forma muy fácil de hacerlo es adaptar a la hoja de interpretación una pequeña tabla que diga arteria carótida interna derecha, velocidad picosístole, velocidad telediastólica, tipo de espectro. Después, arteria carótida interna derecha, sístole, diástole, espectro. Y con esa tabla ustedes tienen todo resumido: el tipo de espectro, la velocidad picosístole, etcétera, etcétera. Y ya una pequeña interpretación al respecto de la caracterización de las placas de ateroma o las variantes anatómicas que podemos encontrar, ¿verdad? Si nosotros reconocemos lo normal que yo les acabo de mencionar, con toda seguridad ustedes van a poder identificar y valorar lo normal y las variantes anatómicas de lo patológico, de lo anormal. Listo. Una pregunta, por ejemplo, Radiographics tiene un apartado de ayuda en los reportes, ¿no? Que uno solamente va ingresando datos y tiene un reporte. Hay un artículo de Radiographics para la exploración de vasos carotídeos donde ellos recomiendan poner esquemas, ¿no? O sea, poner esquemas de donde hay placas, todo eso. Sí se puede. Claro, aquí está. Es válido usar tablas y además cartografías vasculares. Claro que es muy útil, porque yo puedo ser a lo mejor un poco escueto en decir que existen placas ateromatosas tipo 2 y 3 de la clasificación de Gray en la cara posterior de la carótida primitiva y en la porción proximal de la carótida interna del lado derecho. Pero además de escribirlo, si yo me valgo de un esquema, es muchísimo más ilustrativo. Sí, doctor, tienes toda la razón. Efectivamente, hoy por hoy lo podemos hacer de esa manera y hoy por hoy la información está muchísimo más integrada. Entonces, esta es una invitación para que utilicemos tablas y cartografías. Es efectivamente cierto. La siguiente. Ok, tenemos, antes de que se quemen las naves, tenemos un paciente.